El tema es bronquiolitis. Como les dije, es una inflamación. Bueno, su definición anatómica es una inflamación a nivel de los bronquios terminales, y su definición clínica es el primer cuadro de sibilancia en niños menores de 2 años. Y la etiología es viral, en su gran mayoría virus sincitial respiratorio. Obviamente hay otros virus que van a ver en las diapositivas, para influenza, virus sincitial respiratorio en el 75%. ¿Ya? Como toda enfermedad respiratoria, obviamente va a ingresar por el agua, por la vía respiratoria, obviamente, por donde hay saliva, al hablar, al respirar, y tener contacto. Bueno, vamos a hacer la transmisión. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué va a haber? Infiltrados, va a haber infiltrado depositarios. Esto es importante, esta parte de la fisiopatología, para diferenciar el cuadro de sibilancia de un cuadro, por ejemplo, alérgico o asmático, de un bronquiolítico. Eso es importante en el tratamiento. Entonces, a nivel del bronquio se va a producir infiltrado depositario. Ese infiltrado depositario va a producir necrosis del epitelio bronquial, edema y tapones mucosos. Esos tapones mucosos van a producir una obstrucción ya sea parcial o una obstrucción ya sea total, lo cual me va a llevar a atelectasis. ¿Okay? Obviamente esa obstrucción, ¿qué me va a producir? Me va a producir una alteración en la ventilación, perfusión, y esto me va a llevar a una hipoxemia, y esa hipoxemia me puede llevar a la muerte del paciente. Entonces ingresa el virus, ¿ya? Siempre por la vía respiratoria superior, ingresa al bronquiolo, ahí va a producir infiltrado depositario porque empieza a llegar para atacar el virus, va a producir una necrosis y edema. Como hay edema y hay mucho moco, entonces cuando el paciente respira se escucha sibilancia. No es como en el asma, que hay broncoconstricción, ¿ya? Entonces, quiero diferenciar, en el asma lo que produce sí hay edema, pero no hay broncoconstricción como en el asma. El asma sibila por la broncoconstricción y el edema, y la bronquiolitis sibila por el edema y la secreción mucosa que hay. Ese moco va a producir una obstrucción, ya sea parcial o total,
O sea que yo tengo aquí el bronquio y puede ser que incluya ahí, por ejemplo, llega solo un pequeño paso de aire, o la obstrucción sea total, ¿ya? Si es total, me va a producir atelectasis. En cualquiera de las dos, ya sea parcial o total, me va a producir una alteración en la ventilación-perfusión, produciendo una alteración en el intercambio de oxígeno-dióxido de carbono. Este va a disminuir y este va a aumentar. ¿Ya? Obviamente me va a llevar a una hipoxemia y eso puede llevar a la muerte del paciente. Entre los factores de riesgo más importantes tenemos pacientes prematuros. Estos pacientes prematuros posiblemente han sido intubados, pacientes cardiópatas, el hacinamiento, paciente que está en una guardería, cuando vaya al kinder, no más de 2 años obviamente, pero incluso pacientes mayores pueden tener virus respiratorio, pero no va a producir la misma alteración por el calibre de los bronquios, ¿ya? Pero el hacinamiento puede producir, ¿ya? Sobre todo en los hospitales, cuando llega uno con bronquiolitis y el otro paciente era quirúrgico y entonces están muy cerca, se puede infectar. Cuando vean ese DBP, código de base diapositiva, es displasia broncopulmonar, ¿ya? En la diapositiva va a decir DBP. Eso es displasia broncopulmonar. ¿Cuándo se da la displasia broncopulmonar? Cuando un paciente nace prematuro y es intubado. ¿Qué sucede ahí? Que el paciente recibe oxígeno. Y el oxígeno libera radicales libres. Y esos radicales libres son tóxicos para el pulmón y hace como que el pulmón quede fibrosado, ¿ya? Y de paso, para que aumente su conocimiento, no solamente produce el oxígeno, no solo produce displasia broncopulmonar entre sus complicaciones, sino que también puede producir retinopatía del prematuro por el oxígeno. ¿Okay? Muy bien. Van a haber otras alteraciones, pero entre las más importantes tenemos prematurez, cardiopatía, displasia broncopulmonar, hacinamiento, como les dije, y eso. Y si está en medio donde el papá fuma, por ejemplo, porque no todos los niños se complican, ¿ya? Sobre todo estamos hablando de la complicación ahí con bronquiolitis. Ya si tiene un ambiente donde se fuma, hay demasiado por ejemplo, ahorita que a veces llega el humo, no es por los incendios, también se va a complicar con el paciente. Hay tres periodos, que es el prodrómico, el periodo de estado y de convalescencia. ¿Ya? Entonces el periodo de estado es cuando el paciente empieza a tener síntomas y siempre los síntomas empiezan con sintomatología respiratoria superior, ¿ya? 2, rinorrea. Siempre el cuadro de bronquiolitis va a venir precedido de un cuadro de rinofaringitis, ¿ya? Entonces va a venir con tos, rinorrea, febrícula. Es una infección viral, es una infección, entonces va a haber fiebre, ¿ya?
Como es viral, no produce demasiada fiebre, no es una fiebre elevada, 38, 38,3, 38,5 puede ser. Entonces, siempre va a venir precedido de un cuadro. ¿Puedes encenderlo? Aunque hace calor. ¿O quién le hace? A mí me da aire. A todos los que llegamos temprano. Ya después lo ¿Puedes encenderlo? Sí, lo prendo. Ya. Luego viene el periodo de estado, 3 a 5 días. Y en este periodo de estado, ya el paciente va a estar con más tos y Está encendido. Fíjate, está alumbrando rojo. Pero no esté. Ay, gracias. la tos aumenta y aquí puede haber dificultad respiratoria. ¿Ok? ¿Por qué puede haber? Porque no todos los pacientes se complican. Entonces, puede haber dificultad respiratoria. Pero es el periodo de estado. ¿Ya? Sigue la tos, sigue todavía la fiebre. Muchas veces mejora un poco la rinorrea y ya puede haber dificultad respiratoria. Y el de convalescencia, obviamente, cuando la sintomatología mejora y puede durar ya hasta un mes y cuadro. Como todo cuadro gripal, incluso en el resfrío común, lo último que les aparece es la tos. ¿Ya? Eso es lo último que les va a quedar. Pero tengan siempre en cuenta esto. No todos entran con dificultad respiratoria. ¿Ya? La gran mayoría pasa como si fuera un cuadro gripal simple sin complicaciones. Y la complicación sería la dificultad respiratoria. Ok. Al examen físico, ¿qué voy a ver del paciente? Entonces, un paciente que ingresa, o bueno, si quieren, vamos directamente al diagnóstico. Ya. Lo más rápido. El diagnóstico. Tenemos principalmente el diagnóstico es clínico. Entonces ya saben, paciente que va a tener, ¿qué me va a contar la mamá? Es un cuadro que inicia con rinorrea. ¿Qué más presentaba? Fiebre. Muy bien. ¿Qué más tiene su niño? Y tos. Excelente. Puede tener dificultad respiratoria. ¿Ya? Ese es mi signo de alarma. Muy bien. ¿Y qué edad tiene su niño? 8 meses, menor de 2 años. ¿Ya? Esa es la edad clave. Más o menos le voy a poner porque no es una fiebre alta. Ahora le hago el examen físico. Puede haber retracciones, alocución, sibilancia, clave ya, sibilancia. Puede haber trépidos, puede, pero lo principal son las sibilancias, no se olviden, ya, son claves. Luego los saturo, siempre, ya, por si acaso la saturación es un signo vital también, hay que tener en cuenta. Y esta tiene que ser mayor a 94%. Siempre tengo que saturar mayor a 94%. Si tuviera, dicen menor a 92%, internación. ¿Ya? Ahora, para que lean ya de la diapositiva, va a ser la tabla que se toma en cuenta, que es una tabla que se llama Birman y Pearson, ¿ya?
Tenemos la Birman y Pearson normal y la modificada. Cuando vean la diapositiva van a ver que la diferencia está entre la de Birman y Pearson y la de Birman y Pearson modificada. Una toma en cuenta la cianosis y la modificada toma en cuenta la saturación. Ya, obviamente, como ahora ya se toma saturación, hay que tomar en cuenta la modificada. Ya va a tomar en cuenta frecuencia respiratoria en menores de 6 meses y mayores de 6 meses, sibilancias, saturación y refracción. Miren, sibilancia. Hay unas partes en la diapositiva que dice crépitos, pero ni siquiera la tabla toma crépitos. Entonces, cuando ustedes vean que se dice paciente menor de 2 años que tiene fiebre y sibilancia, eso es un cuadro de bronquiolitis. Si no tuviera fiebre, yo puedo pensar en un cuadro asmático, ¿no? Pero la fiebre es una clave para una infección viral. La sibilancia es una clave para una infección por bronquiolitis, por insuficiencia respiratoria o por una bronquiolitis, y la edad es clave para mi diagnóstico de bronquiolitis. No se olviden de eso. Ahí está el puntaje. Según la tabla, leve menor a 5, moderado 6 a 8 y severo mayor a 8. Obviamente yo cuando vea que es severo el cuadro, intubación. ¿Ya? Cuando yo hable de un cuadro respiratorio y la tabla que yo utilice llego a una puntuación de severo, la indicación es intubación. ¿Ya? De cualquier patología, neumonía, asma, laringotraqueitis, bronquiolitis, ustedes quieran. Si por la tabla que se utilice para la patología llegan a severo, es indicación de intubación. Muy bien, son los parámetros clínicos. Ahora necesito parámetros de analítica sanguínea. Como es una infección, yo voy a pedir hemograma, un laboratorio viral, ya saben que me va a dar predominio linfocitario, ¿ya? Generalmente no va a haber mucha alteración de leucocitos, pero siempre es linfocitario. Los factores de los reactantes de fase aguda me pueden dar negativos o levemente aumentados, como ser el PCR y la BCG. La saturación de 90 a 92, dice internación, ¿okay? No es que en la bronquiolitis la saturación siempre va a dar de 90 a 92. La gran mayoría no produce dificultad respiratoria, ¿ya? Pero si ya da menos de 92, internación, ¿okay? Y obviamente aquí se puede hacer ahora lo que se llama es panel viral, ¿ya? O hace hisopado, se hace hisopado nasofaríngeo para virus respiratorio. En la diapositiva van a ver INFI y cultivo, aislamiento del virus, ¿ya? Pero se hace hisopado nasofaríngeo para virus sincitial respiratorio. Y si hacen un panel viral, le pueden detectar hasta 21 virus. Ya saben que el 75% solamente es por sincitial respiratorio. Hay específico para sincitial respiratorio. Pero si yo hago un panel viral, puedo detectar 21 virus que podrían también producirme bronquiolitis. Doctor, pero en el hospital hacen hisopado. Sí, Sí, hisopado nasofaríngeo. de preferencia hisopado. ¿Y hemograma hisopado? Claro, el hemograma ya sale sangre, el hisopado es como el COVID, ¿no? Ya. Eso es analítica sanguínea y imagen.
obviamente un rayos X. Y el rayo X es de atrapamiento aéreo. ¿Cómo es una imagen de atrapamiento aéreo? ¿Qué significa? Que mi tórax está lleno de aire. Entonces, cuando yo hago así, mis costillas se horizontalizan. Mi diafragma se horizontaliza. ¿Ya? Y mi imagen, sabemos que hay dos tipos de imágenes, que son radiolúcida y radiopaca. ¿Cuándo es radiolúcida y cuándo es radiopaca? Radiolúcida. ¿Por qué? Cuando está clara es por la densidad, ¿no? Por la densidad de luz. ¿Por qué se llama radiolúcida y por qué se llama radiopaca? Porque la luz puede atravesar, ¿no? La luz puede atravesar el aire, entonces. Por eso se llama radiolúcido lo negro y radiopaco lo blanco. ¿Ya? Entonces va a estar una imagen más radiolúcida, más negro del pulmón. ¿Ok? Como en el ánfras, lo mismo. ¿Ya? Entonces una imagen de tratamiento aéreo donde hay horizontalización de la costilla, horizontalización del diafragma, el tórax es más amplio y una imagen más radiolúcida. Puede o no haber atelectasia. ¿Cuándo va a haber atelectasia? Cuando hay una obstrucción, total. ¿Ya? Aquí pueden ver una imagen de atelectasia. ¿Ya? Se pone blanco esa zona del pulmón y se da porque, por ejemplo, aquí yo tengo el pulmón normal y aquí viene el bronquio. ¿Ya? Pero si se me pone, bueno, aquí está el bronquiolo, y si se me pone aquí un tapón mucoso, no me oxigena toda esa parte. Entonces todo esto va a estar negro y esa parte blanca por la hipersecreción mucosa que produce la bronquiolitis. ¿Y yo qué tengo que hacer? Fisioterapia en la espalda del paciente para que empiece a movilizar secreciones. ¿Ya? Hacen, claro, para estimular secreciones, movilizar secreciones. Entonces, ese es el tratamiento. Consecuencias de las complicaciones: atelectasia, neumonía, neumotórax. ¿Por qué neumonía? Porque se puede sobreinfectar, no porque le dé neumonía. Bueno, sería neumonía bacteriana, pero en realidad es una neumonía viral lo que tiene el paciente. En el hospital también le llaman su papoterapia. Los papos. Ajá, sí, doctor, me llaman su papoterapia. Término Canva es masoterapia, kinesioterapia, fisioterapia. Y el neumotórax se puede dar por tanta dificultad que tiene el paciente. A veces tose demasiado y rompe la pleura. Ok, y el tratamiento. Uno que voy a poner, bien. Si es menor de 6 meses, solo leche. Si es mayor de 6 meses, leche más papilla. A tolerancia, ya porque si el paciente está con dificultad respiratoria, mejor no le damos. Podemos poner una sonda y darle por sonda, porque si hay mucha dificultad respiratoria que va a producir, se puede broncoaspirar. Ya le damos leche, el paciente está respirando muy rápido, puede producir reflejo de vómito y broncoaspirarse el paciente. Y lo que era una simple neumonía, hacemos una neumonía por broncoaspiración. 2. Oxígeno para saturación mayor a
94%. ¿Qué significa? Que yo le puedo poner oxígeno por bigotera, le puedo poner oxígeno por mascarilla, le puedo poner oxígeno por CIPAC. ¿Ya? O sea que si le pongo bigotera con un máximo de 3 litros por minuto, no satura más de 94, cambio a un flujo mayor con una mascarilla, donde puedo llegar entre 8 hasta 12 litros por minuto, 15 dicen algunas literaturas. Está con la mascarilla que le voy a dar más flujo, no satura más de 94%, 92%, paso a CIPAC nasal, ¿ya? Que es una presión continua en la vía aérea, y eso ya se coloca, es como la bigotera, pero cierra bien aquí sobre la nariz. No es todavía un método invasivo, porque invasivo sería la intubación, ¿ya? Cierra completamente, y eso se hace con el ventilador mecánico o un CIPAC de burbuja que se llama, ya no se usa mucho, pero se puede utilizar el ventilador mecánico, donde ya le damos presión, PO2, ya manejamos frecuencia respiratoria, pero todavía no intubamos. Ya si el paciente no satura bien y continúa con mucha frecuencia respiratoria, ya hay que intubar. ¿Okay? Por eso siempre la indicación se hace con saturación. 3. Líquido endovenoso, ¿ya? Por olla de cera al 100% si el paciente no tolera la dieta. Si por ejemplo está con mucha dificultad respiratoria y no quiere tomar leche, le dejaré al 100% de su líquido endovenoso por olla de cera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que aportarle hidratación, tengo que aportar calorías. Entonces, este es un punto importante de la base de tratamiento: hidratación y nutrición. ¿Ya? Otro punto importante, el oxígeno. 4. Puedo nebulizar, ¿ya? O tengo que nebulizar. Lo principal para la nebulización en los pacientes con bronquiolitis se llama hipertónico al 3%. ¿Cómo se prepara? 4.5 ml de fisiológico más 0.5 ml de cloruro de sodio. Es la preparación. Y a eso se llama nebulización con solución hipertónica. ¿Cuál es la finalidad? Que esa secreción mucosa, que es muy densa, que está demasiado pegada, disminuya su densidad. Entonces con la nebulización disminuye la densidad de ese moco y el paciente la elimina, la traga, la bota por donde sea, pero ya no está obstruyendo. 5. Puedo hacer nebulización con salbutamol. No está indicado la nebulización con salbutamol en la bronquiolitis, que es bronquiolitis. ¿Por qué? Porque no hay broncoconstricción, eso no hay. Y el salbutamol es un beta-2 broncodilatador. Pero ¿por qué le pongo entre paréntesis? Porque se puede intentar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese paciente puede tener tendencia a tener hiperreactividad bronquial, ¿ya? Entonces puede tener tendencia a broncocontraerse. Entonces le puedo hacer una o dos nebulizaciones, y si veo que hay mejoría y mejora, pues continúo. Pero si veo que no hay ningún cambio, no necesito seguir haciendo nebulización con salbutamol, porque no hay broncoconstricción. Lo que hay es edema, moco, y esa es la necrosis que hay en el paciente. Van a ver que también se dice que hay nebulización con adrenalina, ¿ya? Objetivo: que produce desinflamación
y disminuye el edema. Pero no siempre se utiliza, ya más que todo se utiliza está en la diapositiva. Entonces, ¿cómo se nebuliza con adrenalina? ¿Cuándo es indicado sí o sí la nebulización con adrenalina? Cuando ustedes vean que el paciente tiene laringitis. Es otra patología de la cual vamos a hablar seguramente en el siguiente tema. Y todo paciente con laringitis lo que tiene es un edema de laringe. Y ese paciente con laringitis, cuando ustedes estén en su hospital y les llegue un paciente con este tipo de respiración, por ejemplo, eso es estridor laríngeo, ¿ya? Y entonces ya, esto es, ese es estridor, listo. Hay muchas causas de estridor, pero paciente pediátrico generalmente, pues lo más probable es que sea una laringitis. Y también viene acompañado un cuadro de rinofaringitis previa y llega con ese tipo de respiración, ahí sí o sí indicada la nebulización con adrenalina. Aquí sobre todo, esta es la número 1. Este sería el número 2, podría serla, y este nunca he hecho, pero está en la diapositiva. Tampoco está indicado en los libros que he visto. Y está como si produce, por lo que produce, disminuye el edema. Lo mismo, y como punto 8, fisioterapia. Fisioterapia respiratoria. ¿Ya? Si, sobre todo, o en qué caso voy a hacer fisioterapia, si hay atelectasia. ¿Ya? Ya, corticoide inhalado se puede igual, pero no siempre está indicado. ¿Okay? Eso es muy importante. Antibiótico no se necesita dar antibióticos. Es una infección viral, entonces no se necesita dar antibióticos. Se puede usar la ribavirina. ¿Y cuando utilizan el palivizumab? El palivizumab es un agente monoclonal o anticuerpos monoclonales, por si acaso van a verlo ahí en la diapositiva. No lo pongo aquí porque no se utiliza en el caso de que el paciente llegue con la enfermedad. Eso es para prevenir, ¿ya? El palivizumab es un agente monoclonal que se utiliza para prevenir el virus sincitial respiratorio. ¿Tendría que darle a todos los niños? No. ¿En quiénes se da? Sobre todo en los que tienen factores de riesgo. Todos los niños que tienen factores de riesgo deberían salir, por ejemplo, de la maternidad, porque ahí nacen sobre todo los niños más complicados, que van a nacer complicados, y de ahí deberían salir con el tratamiento de palivizumab para evitar que les dé el virus respiratorio, porque los que ya tienen una patología previa los puede matar el virus, ¿ya? En los que no tienen ninguna patología generalmente no pasa de un cuadro moderado, ya donde con oxígeno va mejorando. Pero los pacientes que tienen una patología previa llegan a intubarse muchas veces. Entonces ya con un tratamiento de palivizumab podría mejorar que se infecten los pacientes. Bueno, a quienes hospitalizar, obviamente, pacientes con mucha taquipnea, con aspecto tóxico. Cuando ustedes vean que ese aspecto tóxico es un paciente muy febril,
muy taquineico, pálido o cianótico, piel reticulada, piel reticulada, cuando ustedes vean como cuadritos con los niños, si se ven, eso es piel reticulada. Entonces llega un niño taquineico, cianótico, ese sí o sí hay que internarse, posiblemente sea para intubar. Pues. Escala de edad más de 6, acné obviamente, y eso. Paciente internado. Dice antibiótico, pero no se coloca antibiótico, por si acaso, ya. No se coloca, a menos que esté con neumonía bacteriana. Los bronquios terminales, que clínicamente la van a definir como el primer cuadro obstructivo en menor de 2 años. De etiología viral, en su gran mayoría por el virus respiratorio, que yo lo puedo detectar a través de un hisopado nasofaríngeo y cultivo para solicitar el cultivo del virus respiratorio. Fisiopatológicamente que voy a tener infiltrado depositario, necrosis y edema. Al haber edema va a haber secreción de moco, ese moco me puede producir un tapón con una obstrucción parcial o total, y al ser total me puede producir atelectasia, que van a ver en la radiografía una zona blanca. Esa obstrucción me va a producir una alteración en la ventilación-perfusión, con una disminución del oxígeno y un aumento del CO2 a nivel de mi cuerpo. Eso me va a llevar a una hipoxemia y puede llevar a la muerte del paciente. ¿Quiénes son los que tienen mayor factores de riesgo? Prematuros, cardiópatas, displasia broncopulmonar, hacinamiento, pacientes que viven en lugares donde hay contaminación, polvo, humo, etc. Tiene 3 periodos: prodrómico, de estado y convalescencia, donde el más complicado va a ser el periodo de estado. Siempre se va a estar precedido de un cuadro gripal previo, siempre, ¿ya? La parte clínica, vamos a ver rinorrea, que es lo primero que tiene el paciente. Va a haber una febrícula, tos y, en caso de complicarse, dificultad respiratoria. Esa dificultad respiratoria, ¿cómo la voy a ver en el paciente? Con alteración de músculos respiratorios y alocución, sobre todo sibilancias. Saturo al paciente y siempre lo ideal es que sature más del 94%. Si es menos del 92%, hospitalizo al paciente, ¿ya? ¿Qué voy a solicitar en el paciente? Hemograma, sobre todo panel viral, reactante fase agudo, ¿ya? Velocidad de cimentación globular, que ustedes van a ver como BSR, y proteína C reactiva, que van a ver como PCR. Voy a solicitar una radiografía donde voy a ver una imagen de atrapamiento aéreo y, en caso de complicación, atelectasia, neumotórax o neumonía bacteriana, que eso me va a mostrar como una condensación. ¿Qué tratamiento le voy a hacer? Dieta o NPO. NPO o nada por vía oral en caso de que el paciente esté muy taquineico. Dieta si lo tolera. Oxígeno para saturación mayor al 94%, ya sea por bigotera, por mascarilla, por CPAP o intubación. Entonces lo principal, oxígeno y hidratación, ¿ya? Para hidratación, líquidos endovenosos por vía de Segar, nebulizaciones con solución hipertónica para fluidificar ese moco que lo está obstruyendo al paciente y pueda respirar mejor. En caso necesario puede usar salbutamol como prueba terapéutica, Si mejora, puedo continuar. Adrenalina, fisioterapia respiratoria en caso de que haya atelectasia, corticoide inhalado también como prueba terapéutica. ¿Listo?